Sansón, débiles para ser fuertes. Nuestra última sesión el día de hoy, y hoy tú me vas a apoyar, así que estate pendiente. Puedes leerlo fuerte conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Bien, dos palabras otra vez parecen contradictorias, parece una paradoja, en realidad lo es. Solo tengo una misión en esta noche, tengo solo un objetivo en esta noche. Y es que a través de las Escrituras puedas percibir al vencedor débil. ¿Sale? Y es también mi intención poder transmitirte correctamente por qué el vencedor débil. ¿De acuerdo? ¿En dónde nos situamos para terminar este último capítulo que nos tiene el día de hoy? Es el libro de Jueces. Muy bien, abre tu Biblia, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 16. Esta serie constó tan solo de 4 capítulos, ¿verdad que sí? Que hablan de la historia de nuestro personaje que hemos estado hablando. Sansón, el último juez del relato de este libro que conocemos, ¿verdad? Que tiene una clara visión de presentar el recorrido de los diferentes jueces. Y Sansón es el último que se presenta en este libro de Jueces. Y es el que lo hemos visto, es el que se le da mucho más énfasis. Y bueno, ya que estás en tu Biblia, vamos a empezar a leer los primeros 3 versículos y vamos a comentar algo que nos va a ir ayudando a entender cómo estaba nuestro personaje. Si te perdiste alguno de los episodios, yo te animo, están en el canal de videos para que tengas todo el contexto de cómo hemos desarrollado esta serie. Y bueno, versículo 1, atención aquí en pantalla o en tu dispositivo o en tu Biblia, vamos a ir leyendo verso a verso y vamos a ir hablando de este último capítulo del libro de los Jueces. Dice el versículo 1, cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Versículo 2, pronto corrió la voz de que Sansón estaba allí. Así que los hombres de Gaza se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad. Se mantuvieron en silencio durante la noche mientras se decían: con la luz de la mañana lo mataremos. Versículo 3. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Luego se levantó, agarró las puertas de la ciudad con los 2 postes y las levantó con tranca y todo. Se las puso sobre los hombros y las llevó a cuestas hasta la cima de una colina situada frente a Hebrón. Ahí vamos a hacer una pequeña pausa en los primeros 3 versículos, porque aquí hay que conectar lo que hemos estado hablando. En la última sesión nos dejó, ¿verdad?, una apreciación de cómo Sansón sigue siendo un juez totalmente ajeno a los propósitos y valores del carácter de Dios, ¿verdad que sí? Seguimos percibiendo que las cosas no van cambiando, al todo lo contrario, se sigue repitiendo un patrón, ¿sí? Y es que recuerda, Sansón había sido designado juez y salvador para el pueblo de Israel, pero él sigue haciendo, como lo decimos, su regalada voluntad. El plan de Dios, ¿cuál era? Salvar a Israel de más de 40 años que llevaba siendo oprimido por un pueblo llamado ese pueblo, ¿cómo? Los filisteos. Y sí vemos que aún a pesar de Sansón y su desobediencia, la pregunta es, ¿Dios está haciendo que sus planes se cumplan? Sí. ¿Por qué? Porque ha causado la muerte de más de 1000 filisteos. ¿Te acuerdas la semana pasada? Aprendimos que una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es ser aprobado por Dios. Te recomiendo mucho la sesión de la semana pasada si te la perdiste, ¿sale?
Porque nos dimos cuenta que una cosa es tener dones y otra cosa es tener el fruto del Espíritu. ¿Y qué es lo que buscamos? Todos. Claro que anhelamos los dones, pero ¿qué? ¿Qué define la vida del creyente? El fruto del Espíritu. Son los rasgos de carácter, lo que Sansón no tenía. Y bueno, vemos que todas las acciones que Sansón está haciendo van en contra de la voluntad de Dios, volvemos a repetirlo, pero volvemos a percibir esto. Nuevamente Sansón ahora sigue en esta continua desobediencia, ¿sí? Un patrón que ha sido consistente, ¿verdad? En todos los pasajes que hemos visto, las porciones que hablan de esta situación. Y bueno, ahora vemos que Sansón, ni más ni menos que va a Gaza. Primer dato importante, porque hay que ir resaltando esto. Cuando dice la Biblia que Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza, no estamos hablando de cualquier ciudad. Ni más ni menos que Gaza era la capital del imperio. Se está metiendo, ¿a dónde? Se está metiendo a la boca del lobo, como diríamos. Se está dirigiendo, ni más ni menos, que al punto donde definitivamente Sansón no tendría nada que hacer. Pero él va y mira su corazón, o sea, percibe cómo nuestro personaje habla de que no está teniendo ni la más mínima, aquí yo le puse su temeridad al ir a la capital del imperio, o mejor a la ciudad filistea. Su adicción a no tratar las áreas de carácter, está hablando aquí que fue a la capital con la intención de ¿qué? De buscar sexo, esa es la verdad. Ahí lo dice, y pasó la noche ¿con quién? Con una prostituta. Segundo patrón, no domina sus áreas, ¿verdad? De como lo decimos, si algo define a Sansón, es precisamente el ser dominado. No domina él sobre su carácter, sus impulsos lo dominan a él, ¿cierto o no? Y entonces vemos que esto describe claramente que Sansón no está haciendo para nada en cuanto a lo que Dios desde un principio vimos que lo escogió, lo eligió desde un nacimiento milagroso, ¿recuerdas? Prácticamente sigue siendo el mismo hombre sin carácter, siendo, como decimos hoy, por donde el viento lo lleva. Y entonces pasa algo, lo que tendría que pasar, que es que los filisteos, ya a estas alturas recordarás cómo estaba ya la percepción de Sansón. Era una percepción de, si se había convertido ya en una amenaza, ahora estaba como el enemigo número uno, ¿verdad? Para los filisteos. ¿Por qué? Porque Sansón ya había acabado con más de 1000 filisteos. Yo creo que todo este entorno ya lo estaba buscando. ¿Para qué? Para aniquilarlo. Y entonces se llega la voz, aquí dice el verso 2, que Sansón estaba allí. Y los hombres de Gaza se reúnen para esperarlo. Y primer dato aquí que tenemos que hablar de esto, porque tú ves esto y empiezas a percibir a lo mejor que lo que hizo Sansón en este versículo 2 y 3 pues es cosa sencilla. Y hay que ver un poquito, solo un poquito, lo que Sansón hizo. Para empezar, las puertas. Aquí dice que Sansón, ¿qué hizo? Quebró las puertas. Bueno, la intención de Sansón era quedarse ahí toda la noche, pero aquí lo dice el relato, los hombres de Gaza se reunieron y dijeron, bueno, cuando él se despierte más o menos con la luz de la mañana, ahí vamos a entrar. ¿Y dónde era eso? Las puertas. Sansón dice el relato bíblico que estuvo acostado solamente hasta la medianoche, es decir, no se llegó el tiempo donde ya el planteamiento de los filisteos era esperarlo. Se levanta, es decir, se anticipa, y eso es lo que quiero que percibas. Cuando dice, agarró las puertas de la ciudad con los 2 postes y se las levantó con tranca y todo, y se las puso sobre sus hombros y las llevó a cuestas hasta la cima de la colina
situado frente a Hebrón. Y aquí quiero dar solamente un dato interesante para que veas la magnitud de lo que hizo Sansón tan solo en este versículo 3. Las puertas. En este tiempo, las puertas de Gaza, es decir, la capital, estamos hablando de, recuerda, la capital de ¿qué? De los filisteos. No era cosa, si algo era más representativo y obviamente mejor protegido, era la capital. Bueno, las puertas de Gaza eran de hierro. Wow. Sí, si te imaginabas que eran de cualquier cosa sencilla que Sansón agarró, no, de hierro. ¿Qué tal, don David? Lo digo porque don David sabe de este tema, ¿verdad? No es cosa sencilla, ¿verdad, don David? Bueno, y eran elaboradas, escucha, con unas estructuras tan fuertes que aproximadamente medían 6 metros. Entonces, puertas de hierro, 6 metros aproximadamente de largo, o de altura, mejor dicho. Ahora, contaban con una abertura angosta, ¿sí? Eso es lo que de alguna manera era lo que aquí NTV traduce como la tranca, es esa abertura angosta, y cámaras de guardia con ambos lados, es decir, 2 soportes. Esos 2 soportes o 2 pilares estaban fijas al suelo. ¿Imaginas? Es lo que está diciendo aquí, que agarró las puertas de la ciudad con los 2 postes y levantó, ahora sí que, con todo y todo. Imagínate si tan solo las puertas de hierro, ahora imagínate con todo y postes, y con todo y pilares, los pilares estaban sujetos al suelo y tenían una profundidad más o menos de 2 metros. ¿Imaginas? Ahora, ya tan solo arrancarlo. Pero dice la escritura que Sansón, ¿sabes qué hace? Se las lleva a cuestas. ¿Qué quiere decir a cuestas? Se las cargó. Y se las llevó hasta la cima de la colina situada frente a Hebrón. Tú ves esto y dices, bueno, pues, o sea, cuando desconoces todos estos detalles, te imaginas cosas simples, ¿no? Como para empezar una puerta como la de que tenemos aquí para ir a la cafetería, ¿verdad? A lo mejor dices, bueno, frente a Hebrón, pues a lo mejor es como de ir aquí a la tiendita, ¿no? Bueno, ¿dónde estaba el antiguo camino que conectaba Hebrón con Gaza? Bueno, ese camino hasta el día de hoy existe y es un recorrido de 64 kilómetros. ¿Qué te estoy diciendo? Este hombre solo está usando su don para beneficio propio. Es muy, ¿cómo te puedo decir? Notorio que definitivamente un hombre no, por muy fuerte que éste sea, no puede hacer lo que este hombre está haciendo. Estoy diciendo sobrenaturalmente, sí. ¿Por qué? ¿De quién viene la fuerza? De Dios. Pero está usando esa fuerza que Dios le dio con un propósito para desperdiciarlo con rameras. Esa es la palabra. Para beneficiarse siendo un temerario, diciendo, mira, el ir a la capital de Gaza, no, mira, estaba leyendo algunos comentarios culturales. Para empezar, ninguno se atrevería a ir así como que, con permiso, buenas tardes, ya llegué a la capital de esta ciudad. Como te dije, si algo la caracterizaba era los soez que hacía con sus víctimas. De verdad. A Sansón no le está importando nada de eso. Sansón está solamente usando lo que tiene de Dios con propósitos solamente egoístas. Y eso, a fin de cuentas, habla de que en la vida de Sansón no hay entendimiento.
no hay discernimiento. No hay una parte en la cual él puede percibir que definitivamente con Dios no podemos jugar. Va a llegar, como te dije, llega un momento en la vida de una persona, y lo vamos a ver en este capítulo, que Dios dice, hasta aquí. Y esas son las preguntas que yo quiero empezar a formular para cada uno de nosotros, porque la vida de Sansón nos tiene que llevar de profunda reflexión a cada uno de nosotros para saber qué estamos haciendo. Yo me atrevería a decir cómo estamos usando los dones que Dios dio a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Sansón es un recordatorio de lo que es un hombre sin temor de Dios, usando lo que es de parte de Dios para beneficio propio. ¿Vamos bien, familia? Tan solo estos 3 primeros versículos nos hablan de este hombre que sigue siendo, voy a decirlo así, no aprende. No tiene, o sea, era riesgoso, totalmente riesgoso, pero él no va, vuelvo a repetir, a hacer frente al enemigo, no, él va solamente a ¿qué? A dejarse llevar por sus impulsos, como un animal que tiene hambre y come, tiene deseos de procrear y ya, ¿verdad? Así, ¿o no los animales hacen eso por instinto? Bueno, Sansón parece un animal. Ahora viene los versículos 4 hasta el versículo 21, 22, una de las más famosas, yo creo que la más famosa y más popular historia en toda la vida de Sansón, ¿verdad? Yo sé que cuando escuchaste Sansón, inmediatamente en la serie dijiste, ¿y dónde está Dalila? Bueno, aquí está Dalila. Pero tú me vas a ayudar en esta noche a leer, entonces a escuchar. Y yo te recomiendo, ve imaginándote esta historia. Y ahorita vamos a comentar. Terminamos el 22 y comentamos. Y después nos vamos a la última parte de este capítulo. ¿Están listos? Comenzamos de este lado. Versículo 4. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego, cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Así que Dalila le dijo a Sansón: dime, por favor, ¿qué te hace tan fuerte y con qué podría amarrarte sin que te liberes? Sansón respondió: si me ataran con 7 cuerdas de arco, que sean nuevas y que aún no se hayan secado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Entonces los gobernantes filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas nuevas y con ellas ató a Sansón. Dalila había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de su casa y gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón rompió las cuerdas de arco como se rompe una cuerda cuando la quema el fuego. Así que lo descubrieron el secreto de su fuerza. Después Dalila le dijo: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Así que por favor, dime cómo es posible amarrarte sin que te liberes. Sansón respondió: si me ataras con sogas totalmente nuevas que nunca se hayan usado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila tomó las sogas nuevas y ató a Sansón con ellas.
Los hombres estaban escondidos en otras habitaciones como antes. Y de nuevo Dalila gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero otra vez Sansón rompió las sogas que le ataban los brazos si fueran hilos. Como si fueran hilos. Entonces Dalila dijo: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime ya cómo es posible amarrarte sin que te libres. Sansón respondió: si me entretejieras las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y lo aseguraras en la lanzadera Con la del telar, lanzadera. me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que mientras él dormía, Dalila le entretejió las 7 trenzas del cabello con la tela. Después lo aseguró con la lanzadera del telar. Una vez más gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón se despertó, arrancó la lanzadera del telar y sacó de un tirón su cabello del telar y de la tela. Entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo: ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no has dicho lo que te hace tan fuerte. El día tras día lo sostuvo fastidiando hasta que se hartó. Hasta que se hartó y de tanta insistencia. Entonces, finalmente Sansón le reveló su secreto: nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me liberaré, pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar. Gracias, muy bien. Ok, hasta ahí en el versículo 22 termina la primer parte de esta historia, que como te decía, ¿verdad? La pregunta sería: ¿quién no conoce esta historia? ¿Cierto o no? Yo recuerdo que la primera vez tenía como 3, 4 años que me enseñaron Sansón, me enseñaron esta historia, ¿verdad? Y bueno, hay mucho que comentar en estos 22 primeros versículos, pero vamos a empezar primeramente con el personaje que definitivamente queda en la historia, que hace que todo lo que viene, la decadencia de nuestro personaje, sea una realidad. Y es esta mujer. Dice el verso 4, tiempo después, Sansón, ¿qué? Hace algunos días volví a tomar en cuenta mis notas que hice sobre mi estudio de lo que es el enamoramiento en el panorama bíblico. Y se los he dicho, sin el afán de ser legalista, pero sabes,
creo que tendríamos que replantearnos la manera en cómo a veces incluso hay canciones que hablan de enamórame, Señor, porque en realidad el enamoramiento en la Biblia, y tengo ahí mis notas que algún día vamos a poder hablar aquí, viene siempre en contextos negativos, de pecado, de rebeldía, y me di cuenta de algo: Dios no se enamora de nosotros. Dios nos ama. Es muy diferente un enamoramiento a amar. ¿Por qué? Porque el amar es una decisión y el enamoramiento son sentimientos o sensaciones. Y si nos vamos un poquito más a la parte científica, ¿sabías que el enamoramiento está comprobado científicamente? ¿Sabías que eso que dicen, siento mariposa? A ver, ¿cuántos recuerdan cuando a tu esposa la veías o a tu esposo lo veías y decías, siento qué? Mariposas. Esas mariposas tienen una explicación científica, ¿sabías? Y es porque nuestro cuerpo, algunos se empezaron a reír porque eran sentía, o sea, ¿ya? Pues porque abrí un día los ojos y todo. Y bueno, y si es tu caso, te diría, qué bueno, porque si sigues enamorado, es como una ráfaga. Y yo creo que si estás el día de hoy con tu esposo o con tu esposa es porque lo amas, ¿cierto o no? Eso. Bueno, el enamoramiento está comprobado que es una ráfaga que así como aparece, ¿qué crees? Desaparece. Este estudio que recuerdo, ahí cotejé en mis notas, dice que va desde, ahora sí que el que, por eso yo entiendo que a veces muchos de nuestros adolescentes y jóvenes tienen esto, ¿verdad? Es una ráfaga, ¿verdad? Y de repente lo ves ahí bien metido y bien, como dicen, embaucado, ¿verdad? Pero después ya no tanto. Dice, ahora sí que si bien te va, al mínimo, 6 meses. ¿Sí? Y hasta 3 años puede llegar a ser. Pero no le dan más, ¿eh? Y ya cuando dice, bueno, ya 3 años, pues ya dices, pues ya abrí los ojos hasta en ese entonces, ¿no? ¿Por qué se llama novio o novia? Ahí está. El matrimonio abre los ojos. Ok. Todo esto porque esa sensación aquí, de hecho, qué interesante que Sansón, esta palabra enamoramiento no es la misma, pero tiene una conexión, porque como te he dicho, los vocablos hebreos hablan más de la connotación que tiene que ver, por eso utilizan estas ciertas palabras. Bueno, esta palabra enamoramiento tiene que ver con un hechizo. Dime, ¿tú puedes ser esto algo de Dios? No. Ahora, ¿y se está enamorando de quién? De alguien contrario. Ahora, Dalila, ¿sabes qué quiere decir Dalila? Dalila quiere decir noche. Mira, ve qué contraste. ¿Qué significa Sansón? ¿Sonsón? Del sol yéndose con la noche. Pero no quiere decir solamente noche, por decirlo. La connotación, vuelvo a repetirte, tiene mucho que ver. De Dalila habla todo lo que se hace en lo oculto. Todo lo que sea vergonzoso. Porque algo que se hace en lo oculto, se hace, o los que lo practican en lo oculto es precisamente, ¿por qué? Porque no lo pueden dar ¿a qué? A conocer. ¿Y por qué lo hacen en oculto? Porque digo, si es algo bueno, grábate esto. Todo lo que se hace en oculto tiene esa gran importancia. Si fuese bueno, entonces ¿por qué no lo ponemos a la vista de todos? Bueno, Sansón está yéndose tras una mujer, obviamente, que tiene la connotación de ¿qué? De que es algo negativo. Qué casualidad que es la última mujer, porque recuerda que este hombre ya pasó por... Sí, de hecho antes de esto ya vimos que fue a Gaza y estuvo con una prostituta. Bueno, esta mujer se va a ser la encargada, ya lo escuchamos,
de la que lo va a llevar a la ruina. Alguien que aparentablemente ser amigo o cercano va a ser traicionado. ¿A quién me recuerda? Yo quiero llevarte, ¿por qué? Porque el día de hoy solo tengo un propósito. Que en esta historia veas a Cristo revelado. Sí. Todas las escrituras hablan de Cristo. Toda la escritura. Jesús mismo lo dijo. A los fariseos les dijo claramente, ustedes escudriñan las escrituras, ¿verdad? Creen que de ahí viene la vida eterna, pero ellas, es decir, las escrituras, son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, de Él. Así lo dijo el Señor Jesús. Ahora, qué interesante que cuando tú ves todos los personajes tienen ciertas connotaciones, no puedo decirlo con exactitud todas, pero apuntan de una manera a la obra de Cristo. Bueno, obviamente no podemos decir que ninguno cumple totalmente, ¿sabes por qué? Porque solo eran unos, vamos a decirlo así, chispazos. De hecho, vimos varios chispazos ya en este desarrollo. ¿Te acuerdas que el autor del libro de Jueces dice que Sansón comenzaría la ¿qué? La liberación. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿y entonces quién le iba a terminar? Si Sansón vemos que nomás no da una. Hay un mejor y verdadero Sansón. Como hay un mejor y verdadero personaje del que me digas. De hecho, ese es el lema que utilizamos en el curso Cristo en el Antiguo Testamento. Hay un mejor y verdadero Job. Hay un mejor y verdadero Isaac. Hay un mejor y verdadero Abraham. Porque lo que no hicieron, y así me puedo ir con cada personaje, ¿qué crees? Cristo Jesús sí lo viene a completar. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Lo que Sansón no logró, un hombre sin carácter, un hombre, ¿sabes quién vino a dar la verdadera libertad? Cristo Jesús. Y vuelvo a repetirte, hay chispazos. ¿Por qué? Porque ¿tú crees que es casualidad? Nacimiento milagroso. ¿Jesús no vino de un nacimiento milagroso? La madre de Sansón no podía tener hijos porque era estéril. La madre de Jesús no podía tener porque era virgen. Nacimiento milagroso. Sansón tuvo un voto, nazareo. Y el que viene, ¿de dónde viene? De Nazaret. Wow. Vamos a seguir viendo. Ahora vemos que Sansón se enreda, voy a utilizar, permítanme este término, aunque sé que es un poco fuerte, pero esa es la verdad. ¿Se enredó con quién? Con las tinieblas. Eso representa Dalila. Para todos, familia, principio básico. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Si el día de hoy tú puedes decir, bueno, cualquier cuestión que tú percibas que habla de tinieblas, no puedes decir que, pues nada más tantito, pequeñas porciones. Tú lo acabas de responder muy bien, familia. La luz no compagina con las tinieblas. Y enredarse con las tinieblas lleva a lo que Sansón lo llevó, enredarse con las tinieblas. Di conmigo, ruina. Pero hoy en día podemos empezar a bajar los estándares, ¿no? Tantito de aquí, tantito de allá. Porque no seas religioso, ¿verdad? Nos justificamos. Pero,
Yo solo veo un plan radical, ¿cierto o no? Luz, tinieblas. ¿O hay 3/4 partes tinieblas, 1/4 de luz? ¿O viceversa? No. Pues es lo que sucede a veces cuando empezamos a rebajar los estándares, empezamos pensando que poquito aquí, poquito allá nos va a llevar a un futuro, a una, vamos a decirlo así, una esperanza. No, la verdad es que no. ¿Que nos va a llevar a dónde? A la ruina, como lo llevó Sansón. Bueno, ahora no es inmediato, claro que no, pero va creciendo paulatinamente. ¿Cierto o no? Inmediatamente, por enredarse con una mujer que, recuérdalo, ¿de dónde eras, Dalila? Vivía en el valle de Sorek. ¿Sabes qué es el valle de Sorek? Una de las principales también ciudades filisteas. Es decir, que tenías que ser ahí, nada. ¿Tú crees que Sansón no sabía? Claro que sabía, pero como hemos visto una y otra vez, su voto nazareo ya lo tiene totalmente contristado. Bueno, siempre lo he dicho, y cuando hablamos y ya viene la etapa, o el tiempo, mejor dicho, o la temporada, y tristemente en nuestro país, hay que decirlo, que se acerca a las cuestiones ocultas, que se acerca a las cuestiones de la muerte. Te lo voy a decir así, que se acerca a Dalila. Recuérdalo, noche. ¿Tú crees que, mira, sí saben de lo que estoy hablando, verdad? Bueno, ya vamos a entrar a octubre, primeros días de noviembre, vas a ir al cine y todo lo que vas a ver son películas de ¿qué? ¿Y tú crees que, bueno, pues que nomás estamos jugando con las tinieblas? Por favor. Para aquellos que dicen, nomás tantito, ¿qué daño hace? Ay, es puro show. Bueno, el que está frente a ti te puede decir, nadie me lo va a contar, que si tientas a las tinieblas, que si abres puertas a las tinieblas, no vas a recibir, es que estaba jugando, es que no lo hacía con esa intención. Claro que te van a responder. Y abres vamos a decirlo así, una puerta que muchas veces, familia, te digo, no estamos preparados. Yo no lo estaba. Pero gracias a Dios, porque puedo ver que definitivamente aún lo que yo pude experimentar ahora, ¿qué crees que me sirve? Para saber y ayudar a muchas personas que están en tinieblas. Obviamente, al acceder a las tinieblas iba a venir obviamente la respuesta, y inmediatamente la respuesta viene. Y es que viene ¿quién? Aquí lo ves. Los gobernantes de los filisteos. Claro, lo que representa, podemos tomar aquí incluso un método alegórico, incluso lo que puede representar todo lo que son las autoridades espirituales, que son reales. La Biblia nos enseña, Efesios capítulo 6. Autoridades espirituales que gobiernan el mundo de las tinieblas. Podemos resumirlo como demonios, si tú quieres, ¿ok? Aquí hay una figura de esto. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla, y eso es mira, yo veo esta historia y te digo algo, hasta cierto punto yo puedo percibir cómo espiritualmente opera este reino. Abres una puerta, te metes, o sea, ¿tú crees que con Satanás, y a veces eso es lo que hacemos, ¿verdad? O sea, es como el niño curioso, ¿verdad? El niño, ¿verdad? El pequeño, que cuántos saben que tienen que cuidar ahí los lugares de conexión, porque si mete la mano, pero el niño no tenía ninguna intención no, pero su curiosidad lo puede llevar. Él pregunta, ¿le va a dar toques?
Sansón, al acercarse a una mujer fuera del pacto, con lo que representa Dalila, inmediatamente vienen los gobernantes, ¿sabes a qué? No vamos a jugar con Sansón, vamos a hacerlo pedazos. ¿De verdad? Eso es lo que el reino de las tinieblas quiere hacer, no con algunos, con todo lo que representa la luz. Sí, esto es total y absolutamente serio. Y hay que seguir hablando de estos temas, no para causar morbo y causar así, no, claro que la maldad existe y claro que todo aquel, ¿verdad?, que está en el camino de Dios representa una amenaza latente para el reino de las tinieblas. Y si estas personas conceden, es decir, una puerta abierta, ¿qué crees? Van a recibir entonces esta visita. Vienen los gobernantes y le dicen a Dalila lo que tiene que hacer, ¿verdad? Seduce a Sansón para que te diga lo que hace, lo que lo hace tan fuerte. Obviamente los enemigos saben que no van a poder vencer a Sansón, si no ya lo hubieran vencido, ¿cierto? No. Este hombre mató a más de 1000 filisteos, él solito. ¿Con qué lo hizo? ¿Te acuerdas el instrumento? De un asno. Y ellos están buscando estratégicamente cómo tirarlo. Familia, es lo que Satanás quiere hacer en la vida del creyente. ¿Cómo? ¿Por dónde le pego? ¿Por dónde vamos a entrar? ¿Por qué? Porque sabe lo que representaba a Sansón. ¿Cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte? Luego cada uno de nosotros te dará, mira cómo opera el reino de las tinieblas. Obviamente, pregunta, ¿qué se podía esperar de una mujer que es parte de ese pueblo, por decir, es parte de las tinieblas, y aún sumado a esto, le estás otorgando, por así decirlo, ciertas recompensas? Aquí hay una tipificación de alguien que también va a entregar a alguien por una cantidad no igual, equivalente, utilizando el recurso materialista. ¿Cómo opera el sistema del día de hoy? Qué casualidad que si algo quieres obtener, inmediatamente lo compran con dinero. Y hoy tenemos esa referencia que decimos muy común entre nosotros: no le llegan al precio o no lo han llegado al precio. Y hoy se dice entre ciertos círculos que todos tienen un precio. Qué fuerte, ¿no? A lo mejor lo vemos tan lejano, pero ¿te has preguntado si el día de hoy te llegara algo así, una especie de extorsión, de soborno, de participación de cohecho? De tandas para recibir cierta remuneración. Evidencia el corazón solamente. Porque a lo mejor lo vemos, a lo mejor es tan lejano, pero te imaginas que ya alguien llegara y te pusiera lo equivalente, más o menos lo equivalente. Obviamente esto es un dato, no es preciso, pero lo que sería más o menos lo que le estaban ofreciendo a Dalila en nuestra moneda sería como como $1,000,000. Más o menos era lo que equivalían 1,100 piezas de plata. O sea, para que también si veas a Dalila dices, ay, pues no era poca cosa lo que le estaban poniendo. Y entonces ahí Dalila, ¿qué es lo que hace? Ajá, sí, mucho amor. No, no era amor. ¿Realmente era qué? Así que Dalila va y empieza la obra que lo vas a ver no solo en este pasaje, sino en muchos otros pasajes, en diferente época y en diferente tiempo,
pero el mismo principio. La obra de Satanás, de sus demonios, es persistente. Si el día de hoy ya el enemigo ha detectado, y sabes si algo de ahí el dicho popular, que el enemigo sabe más, ¿por qué? Por viejo. ¿Por qué? Porque ha estado mucho antes que tú y que yo. Si sumamos las edades de todo este auditorio, ni le llegamos ni a un cuarto de lo que lleva. ¿Y qué crees? Conoce a tus bisabuelos, o conoció de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, de toda tu línea generacional. Ha estado observando, ha estado maquinando, sabe, tiene chismosos por todos lados, ¿sabías? Hay un libro que te recomiendo que es sí es ficción, obvio, pero los principios no son ficción, que se escribió hace mucho tiempo, pero retrata el autor claramente cómo opera este reino, sin el afán de, y hasta el título puede sonar un poquito así como medio fuerte, pero es un libro que recomiendo. Se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Escrito por C.S. Lewis. ¿Alguien recuerda las Crónicas de Narnia? Bueno, no voy a spoilear el libro, pero la temática es cómo un demonio ya medio ruco está buscando ya su jubilación, ¿no? Dice, pues, ya estoy viejito, ya estuve haciendo esta insistencia con este cristiano que me asignaron, como te dije, entre sátira y algo de comedia, porque me encanta cómo escribe, pero no deja a un lado los principios, que definitivamente esa es la obra que aquí estamos percibiendo. Y delega a su sobrino, como decir, pues, ¿qué crees? Yo ya me voy a jubilar, pero ahí te encargo, ¿no? Porque mira, ¿y qué crees que le hace? Pues esa es la temática, cartas de cómo lo ha percibido, ¿qué? En todo su historial. ¿Y sabes qué? Puedes llegarle aquí, puedes llegarle por acá. Una de las cosas que nunca voy a olvidar ese libro, y creo que me ayudó en su momento para persistir en mi vida de oración, fue lo que él decía en verdad, y es lo que pasa. ¿Sabes en qué estaba centrado el demonio en esta novela? Es una novela, vuelvo a repetir, en que el cristiano no orara. ¿Y sabes por qué le decía? Porque si ora, estamos fritos. ¡Wow! ¿Y no será que a lo mejor ya vas perdiendo? ¿Cómo está tu vida de oración? Bueno, todo este paréntesis para darnos cuenta que Dalila comienza a ser insistente, doblegando, ¿verdad? Siendo muy sutil, insistiendo, manipulando. Mira, qué palabras bien hermosas, ¿verdad? No, totalmente oscuras. Permítemelo decirlo, es la figura de una bruja. Dime por favor, ¿qué te hace tan fuerte? ¿Con qué podrían amarrarte si que te liberes? Una mentirosa le dice a otro mentiroso, ¿no? Y es un cuento de nunca acabar. Responde, si me ataras con 7 cuerdas de arco, que sean nuevas y que aún no se hayan secado. Ahora, ese dato es interesante porque efectivamente eso existía para darle soporte a las cuestiones más pesadas de aquel tiempo. Entonces tenía mucho sentido. No es un asunto imaginativo, no, eso era cultural. 7 cuerdas de arco que sean nuevas. ¿Te acuerdas que en el capítulo pasado vimos que también tenía, fue atado, Sansón también, con cuerdas nuevas? ¿Te acuerdas? Ok. Que aún no se hayan secado, dice, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. ¿Eso pasa? Sí. Lo hacen. Dalila se esconde. Vienen obviamente estos hombres. Bueno, grita, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón
rompió las cuerdas del arco, como se rompe la cuerda, la que quema el fuego. Así que no descubrieron el secreto. Primer intento fallido, por obviamente que estamos hablando de una deshonesta, ¿con un qué? Con un deshonesto. Después viene nuevamente el segundo intento. Ahora percibe la estrategia, como te dije, que es persistente, que es constante, pero que añade nuevas formas de seguir insistiendo hasta debilitarlo. Así es el enemigo, así es su estrategia. Buscará por dónde y va a añadir nuevas estrategias. Ahora fíjate su estrategia. Dice Dalila, hasta ahora te has burlado de mí. Ah, mira, ya es la víctima ella. Y me has dicho mentiras. Una mentirosa hablando de la honestidad. Así que por favor dime, ¿cómo es posible amarrarte sin que te liberes? Y Sansón nuevamente responde, si me atares con sogas totalmente nuevas, que nunca se hayan usado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Y ahora sí Dalila nuevamente tomó sogas nuevas, ató a Sansón con ellas. Los hombres estaban escondidos en la habitación como antes, y Dalila gritó nuevamente, los filisteos han venido a capturarte. Pero otra vez Sansón rompió las sogas que le ataban los brazos como si fueran hilos. Segundo intento fallido. A este punto yo te pregunto, ¿tú crees que la obra del enemigo va a decir, esto no se puede, me voy, tan se acabó? Definitivamente no. Si tan solamente estuviéramos tan conscientes todos los días que la obra del enemigo es aniquilarnos, no dejaríamos ni un solo día de depender de Dios. Si tan solo recordáramos todos los días que nuestro enemigo no toma vacaciones, no tiene un plan de retiro, solo eso está en la novela de C.S. Lewis, pero no tiene ni un plan de retiro, ni tampoco ha hecho una tregua. Y tú puedes pensar, bueno, pues ahorita todas como decimos, las aguas están tranquilas. Yo creo que no. Yo creo que todos los que hacemos la voluntad de Dios estamos en constante ataque. ¿Verdad que sí? Tercer intento. Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime ya. Ese dime ya es un agregado. Está que siendo cada vez más intensa. Cada vez más impositiva, ¿verdad? Como diciendo, no estés jugando conmigo. Dime ya cómo es posible amarrarte sin que te liberes. Tercera respuesta de Sansón. Si entretejieras las 7 trenzas de mi cabello con tela de telar y lo aseguraras con la lanzadera de telar, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que mientras él dormía, Dalila entretejió las 7 trenzas del cabello con la tela. ¿Estaba siendo honesto Sansón? No. Tercer intento. Viene nuevamente la acción de Dalila y grita nuevamente, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón se despertó, arrancó la lanzadera de telar y sacó de un tirón su cabello del telar y de la tela. 3 intentos fallidos, 3 verdades, 3 mentiras que no se está haciendo en cuenta. Ahora, ¿tú crees que Sansón era en un sentido solamente estaba jugando con ella? ¿Tú crees que Sansón simple y sencillamente se estaba divirtiendo?
La verdad es que Sansón está desentendido. Él nos está dando cuenta que ya en cada uno de estos intentos, lo único que ha ganado es la insistencia del reino de las tinieblas. Es decir, parece que Sansón está igual. ¿Te digo algo? No. Ya está más en su contra el reino de las tinieblas. Es decir, está ya más avanzado la obra de tinieblas en la vida de Sansón, que lo está manteniendo. ¿Qué? Porque cada respuesta que está dando, lo que no se está dando cuenta es que está minando cada vez más su propósito, que lo va a llevar a la ruina. Así es en la vida del creyente cuando no trata, cuando no dispersa las tinieblas. No, vuelvo a repetirlo. No hay una pausa. Las tinieblas no pausan. Las tinieblas avanzan solamente. Y viene lo que parece ya con tanta insistencia, lo que será ahora esta parte. Dalila, nuevamente, ¿te has dado cuenta? Estrategia diferente, misma insistencia, pero ahora sí me encanta cómo lo traduce Nueva Traducción Viviente. ¿Hace qué? ¿Qué es un puchero? No. Es una manipuladora, ¿verdad? Agrega a su discurso una actitud ahora que está siendo como ella la agraviada. Qué estrategia tan más, ¿verdad? ¿Qué percibimos en el entorno al día de hoy? Que la maldad se disfraza muchas veces como algo bueno, como, ay, yo soy el agraviado. Ahora, si tú hablas de la verdad de Dios, por ejemplo, en la temática de la orientación sexual, ahora resulta que nosotros somos los intolerantes. Ahora resulta que nosotros somos los homofóbicos. Ahora resulta que nosotros somos los que tienen un contenido, ¿verdad?, de odio. Haciendo pucheros, le dice, ¿cómo puedes decirme te amo? Imagínate el drama, la novela. ¿Qué? Yo creo que muchas novelas se inspiraron en esta historia, ¿a poco no? Si no me confías tus secretos. ¿Cuántas mujeres quieren llegar así el día de mañana con su marido? Dame la clave de tu celular. Haciendo pucheros. A ver, pregunta. ¿Cuántas mujeres tienen la clave del celular de su esposo? Bien, felicidades. Y si no, que te la den. Oye, no estoy promoviendo discusiones, ¿verdad? Pero ya algunos van a decir, no, ya, ahora sí pásenmela, ¿verdad? Porque el pastor dijo, ¿verdad? Que ya. Ok. Digo, no hay nada que esconder. ¿De verdad? Familia, lo decimos ahorita de relajo, pero ¿sabes cuántas? Es un tema delicado, que comienza con esa trampa. Hablamos de las tinieblas, no estamos diciendo fantasmas y brujas, ¿no? Estamos hablando de lo que un dispositivo puede ser cuando... sí, estoy hablando de cosas muy prácticas. ¿Sabes cuántos casos de divorcio no tienen la antesala la pornografía? Sansón y Dalila. Avanzando. Qué triste es cuando se llega hacia el punto donde ya no hay escapatoria. Mira, un autor propone que cada oportunidad, mira qué misericordioso es el Señor, que cada una de estos tratos que estamos percibiendo como tú y yo lo estamos interpretando, que están jugando, o Sansón está jugando, ¿sabes qué es? La gracia y la misericordia de Dios.
La gracia y la misericordia de Dios, que lo está llevando a que Sansón pudiese, pregunta, ¿Sansón se pudo haber arrepentido en este momento, en este proceso? Claro que sí. Pero ¿qué pasa cuando ya alguien está tan clavado? Lo único que a veces lo que va a hacer reaccionar ya es como nuestro personaje, lo vamos a ver, cuando ya está totalmente ¿qué? Arruinado. Y ahora sí ya clama. Bueno, confíame tus secretos, ya te has burlado de mí 3 veces. Y Sansón dijo, pues va una cuarta, ¿no? Y aún no me has dicho lo que te hace fuerte, día tras día. ¿Qué dice? Recuérdalo, día tras día. Esa es la obra total y absolutamente de las tinieblas. Día tras día, día tras día. Recuérdalo, día tras día lo estuvo fastidiando hasta que se hartó de tanta insistencia. Claro. Y si no hay un acercamiento a Dios, y si no hay un discernimiento, y si no hay una sabiduría, lo que yo decía no era, por así decirlo, la esperanza es lo último que muere, sino era en qué momento ya este hombre va. ¿A poco no? Más temprano que tarde, este hombre iba a caer, claro que sí. ¿Cuántos saben que no podemos pelear en nuestras propias fuerzas? Dí conmigo, las batallas espirituales se pelean con armas espirituales. Este hombre no está peleando, este hombre se está dejando llevar simple y sencillamente por esta insistencia. Ahora viene el desenlace. Verso 17 es clave porque Sansón revela su secreto. ¿Y cuál es el secreto? Su cabello. Nunca se me ha cortado el cabello. ¿Por qué? Porque ese era el principal elemento de un voto nazareno. No pasar navaja sobre su cabeza. Recuerda que eso fue las instrucciones del ángel a los padres de Sansón. ¿Sí lo recuerdas? Porque de eso es lo que de alguna u otra manera evidenciaba que Dios tenía un pacto. ¿Con quién? Con ese hombre. No solo con ese hombre, con Israel. Cuando Israel estaba ¿qué? Totalmente desviada, ajena. Así es Dios. Nosotros podemos estar, Él tiene misericordia, tan alejados de Él, Dios tiene misericordia y no olvida sus pactos. Porque nunca abandonó a Israel, porque tenía un pacto que hizo desde Abraham. Bueno, revela su secreto. Le confiesa, nunca se ha cortado cabello porque, Sansón, no lo desconocías. ¿Cuántos saben que mayor condenación se acarrea cuando estamos total y absolutamente conocedores, dirían por ahí, sabedores de lo que debemos de hacer? Porque fui consagrado a Dios. Mira. Pero absolutamente que sus hechos no reflejaban esto, ¿verdad? Como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón, yo siempre aquí yo digo, ¿las mujeres tienen un sexto sentido? La intuición. Mi esposa sabe cuando, digamos, no que estoy mintiendo, pero que no he dicho la verdad completa. ¿Cuántas mujeres también tienen ese don? Ok. ¿Qué? Yo me pregunto, ¿por qué Dalila se dio cuenta que esta vez ya Sansón estaba soltando la sopa? Mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Nuevamente, el enemigo, y ahora sí. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con, el pago en las manos
Dalila, mira qué tierno. Arrulla a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo. Como es el enemigo, ¿verdad? Que, mira, te apapacho, mira aquí. Palmaditas en la espalda, no pasa nada. No, claro que pasa. Es un veneno letal que nos lleva a la muerte eterna. Y luego él hizo entrar a un hombre para que lo afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma comenzó a debilitarlo. ¿Y la fuerza qué? Ahora sí. Ahora, ¿había algo místico en el cabello? ¿Había algo ahí como que conectado, los superpoderes? No, solamente era la representación clara de ¿qué? Del pacto de Dios con su pueblo. Y al cortar ese pacto, estás cortando ¿qué? Te voy a dar una analogía del cabello de Sansón. En lenguaje falú. El cabello de Sansón habla de la gracia de Dios sobre su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque se corta cuando el pecado entra. ¿Quieres cortar la bendición de Dios? ¿Quieres cortar sus propósitos en su vida? No los corta Dios, tú y yo los cortamos. Cuando le damos lugar al pecado que afeite sus promesas. ¿Pero qué crees? Las misericordias de Dios son tan grandes que el cabello sigue creciendo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? Ahora, la intención de que el cabello siga creciendo es para sus propósitos eternos, más allá de lo que él tenía con quién, con Sansón. Dios está viendo un pueblo que está en esclavitud. Claro que quiere rescatar el corazón de Sansón, pero Sansón no quiere ser rescatado por Dios. Y ahora sí, grita Sansón, los filisteos, ella grita, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Ya no hay un chancecito. ¿Cuántos saben que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará? No podemos andar por la vida diciendo, no pasa nada, nada más tantito. No, sí pasa. Y te va a cobrar factura. Y a veces las facturas llegan a ser muy costosas. Muchos dicen, si me hubiesen dicho antes que esto, bueno. A veces, como dicen, no aprendemos de la historia. O como dirían por ahí, no aprendemos en cabeza ajena. ¿Hasta qué? Y en la vida de Sansón, ahora está ya en la antesala del abandono total. Este es un tema que a mí me agrada hablar porque quiero cada vez, tengo toda una tesis armada en cuanto a lo que es la ira de Dios. La ira de Dios es el abandono total a una persona que sus propias decisiones lo han llevado. Hay muchos hombres en la Biblia que experimentaron esta ira de Dios. Jesús fue uno de ellos. ¿Jesús experimentó la ira de Dios? Elí, Elí, lama sabactani. ¡Wow! Sansón está tipificando la obra de aquel que viene a ser lo que Sansón no pudo terminar. Aquel que va a recibir la ira de Dios. Ojo, pero en la vida de Sansón es por su pecado, pero hay un más grande y perfecto Sansón que se atribuyó el pecado de nosotros. ¡Wow! Sansón está ahora ya a su merced, por así decirlo. Totalmente desprovisto. Mira, no hay cosa más terrible que le puede pasar a una persona que Dios lo abandone. ¿Sabes qué va a ser el periodo ahorita que vamos a ver? Estamos viendo Apocalipsis. Sabes que en pocas palabras, y a veces nos vamos, ¿verdad? Por los relámpagos y todo el escenario catastrófico que en realidad va a suceder.
Pero te digo, en resumen, ¿sabes qué es? La santa ira de Dios. ¿Que qué? Que deja a la tierra a su merced, a su abandono total y absoluto. ¿Para qué? Para que todo lo que ha sembrado sea cosechado. Se despierta Sansón, pensó, haré como antes. ¿Cuántos saben que, como les he dicho, hay un límite en las cosas de Dios? No podemos estar, como diciendo, jugando con fuego, un ratito aquí, un ratito allá, como que le hago que soy cristiano, como que le hago un meo y como que sí, un rato aquí. Y llega un momento en que él dijo, voy a seguir con el mismo patrón. No pasa nada. Pues ahora sí pasó Sansón. No se daba cuenta de que el Señor lo había. ¡Wow! Sus pecados lo han llevado hasta este punto. La sumatoria de todas sus malas decisiones. El saber, porque tú te recuerdas que él lo dijo, sí, tengo un pacto, bueno, tengo un voto, ¿verdad? Con Dios. El entendido de todo esto lo está llevando al borde de que ahora Dios lo ha abandonado. Los entrega. La ira de Dios tiene que ver cuando el Señor entrega. Abandona, ya no puede. David es otro personaje que experimentó la ira de Dios cuando no confesó su pecado. Él escribió todo un salmo, cómo se sentía. Y él dijo, no quites de mí tu santo. ¿Por qué? Porque experimentó el abandono de una persona que cuando no confiesa su pecado, sabe que Dios no puede estar aprobando esa parte. Mira, así que los filisteos lo capturaron, lo sacaron, le sacaron los ojos. Primer evidencia, empieza una tortura. Un hombre que ha sido traicionado, ¿a quién te recuerda? Por alguien cercano, que es vendido prácticamente. Yo no sabía que Sansón tiene tantas conexiones. ¿Tú crees que esto es casualidad? No. Hay un más grande y mejor Sansón que le iba a dar libertad perpetua a su pueblo. Que al igual es torturado. Lo capturan, se lo llevan a Gaza, capital, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en prisión. Esto no es otra cosa que la tipificación del martirio que Jesús también experimentó. Lo único que hace diferente, vuelvo a resaltarlo, es que Sansón está ahí. ¿Por qué? Por sus pecados. Pero Jesús estaba ahí por nuestros. Como te dije, el verso 22 habla de la gracia, como el cabello de Sansón. Que el cabello comienza, ¿qué? A crecer de una vez. Y ahora sí vamos a entrar en el desenlace. ¿Cuántos quieren llevar al desenlace? ¿Te llevas algo aquí en esta parte? Yo me llevo mucho. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que nadie, como él lo podría resumir así, jamás se saldrá con la suya. Sansón pensó que se iba a salir con la suya. No, Señor, no se salió con la suya. Y está ahora atado, ha sido martirizado, le han robado la visión. Qué interesante que el enemigo lo primero que lleva a atacar en la vida de Sansón es precisamente su ¿qué? Su visión. ¿Cuántos saben que la visión es tan importante en una congregación? En una familia. Mira, qué interesante. Mira, veo que ahora sí lo vas a ir comprendiendo, que cuando una familia o una persona, lo podemos llamar desde forma tanto personal, familiar e incluso congregacional, que cuando éstas caen en pecado, lo primero que se ve afectado es precisamente ¿qué? La visión que tenían, es decir, hacia dónde iban.
Tan solo este año, mira, y no es grato decirlo, pero este año tuve noticias de una congregación que cerró. ¿Por qué? Porque el pastor cayó en pecado. ¿Y qué crees que pasó? La visión de la iglesia, ¿qué? Y ahí murió. ¿Y dónde están? Como ovejas sin pastor, como el Señor vio a Israel, dispersas, unas por ahí, otras por allá, otras ya ni siquiera. Esto es real, es triste y lamentable. Que se ve minado la visión de todo aquello por lo cual Dios tenía para la vida de una familia, una persona. No permitas, familia, no lleguemos a este punto, porque cuando esto va progresivo, ¿sabes lo que espera? Que te quiten los ojos, que roben tu visión personal, familiar, congregacional. Versículo 23, entonces juraron para celebrar un gran festival. Claro que las tinieblas festejan, claro que hay una gran conmoción por saber o haber creído que están ganando. Y entonces se juntaron para celebrar un gran festival, que le ofrecieron sacrificios y alabaron a su dios Dagón. Qué interesante también Dagón. Dagón, no creas que es un asunto aquí fortuito, es Dagón, ojo, no dragón, Dagón, dios de los filisteos, que diametralmente, te digo algo ya para el resumen, porque el tiempo va avanzando, es diametralmente opuesto a todos los atributos que provienen de Jehová Dios, es decir, del Dios de Israel. Prácticamente es como la tipificación de quién crees, de la obra de quién, de Satanás. Nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios diciendo, nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo. El que mató a tantos de nosotros ahora está en nuestro poder. ¿A qué me recuerda una parte de esta escena cuando empezamos a ver la descripción del relato bíblico en la vida del Señor Jesús? Capturado, bofeteado, martirizado, llevado al punto donde el pueblo mismo dijo, crucifíquenle. Llevándolo al punto donde los religiosos estaban diciendo, cuando se declaró ya, ¿te acuerdas Poncio Pilato quien se lavó las manos? Dirigido hacia el Gólgota, todos decían, estamos matando a un mentiroso que se cree que ha dicho que es Dios. Yo creo que hay mucha relación entre estos eventos y versículo siguiente dice, los presentes ya medio borrachos exigieron, traigan a Sansón para que nos divierta. Qué tremendo es esto. Mira, me estoy tratando de limitar los comentarios que traigo porque lo único que se puede esperar cuando el enemigo ha tomado ya totalmente el control de la vida de una persona, el enemigo exhibe, familia. Podría decirte tantas cosas, ¿verdad?, que son, voy a decirlo así, repugnantes cuando un hombre se lleva a este camino y lo único que hace el enemigo es hacer escarnio, se divierte. Como un hombre de pacto llegó hasta este punto, como un hombre que tenía promesas llegó hasta este punto, como un hombre que tenía tantos propósitos está llegando a este punto, siendo diversión. ¿Qué crees? El Señor Jesús también fue diversión para los soldados.
Jugaron con sus ropas, ¿cierto o no? Echaban suertes y lo golpeaban. Recientemente en la serie anterior lo vimos. Lo golpeaban a tal punto y le decían, a ver, profetízanos, ¿quién te pegó? La corona de espinas, ¿sabes? No es otra cosa que una burla, porque él se dijo ser rey de los judíos. ¿Tú crees que esto es casualidad? No, en la figura de Sansón está apuntando a aquel que iba a venir. Lo sacaron de prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Columnas. La figura, la imagen de nuestra serie habla de esa figura. Sansón no es otra cosa que una tipificación del brazo extendido. ¿Tú crees que esto es nada más porque sí? No, porque el verdadero juez de Israel iba a salvarlos con brazo extendido. Es la misma representación que este hombre es llevado. Es decir, aquí está la figura de Sansón, representa el Via Crucis que Cristo Jesús tuvo que llevar cargando su cruz, extendiendo su brazo para ser levantado en esta posición. La misma posición que Sansón va a hacer. Versículo 26, le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano, sin visión, ¿verdad? Necesitaba apoyo. Pon mis manos sobre las columnas. Una mano aquí. ¿Te dice algo eso? ¿Tú crees que es casualidad? Que sostienen el templo, quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes. Pregunta, ¿cómo estaba Gólgota ese día? ¿Quiénes estaban ahí? Los principales, sacerdotes, los religiosos, diciendo, lo vencimos. Todos aquellos, ¿verdad? Que de una manera, familia, lo que te estoy tratando de decir es, hay un mejor y verdadero Sansón, que se hizo por nosotros pecado para darnos libertad eterna. La historia de Sansón es la historia del Evangelio. La historia de Sansón es nuestra historia, que habla de la gracia de Dios, la misericordia que tiene para liberarnos y para darnos la pauta a confiar en Él, cosa que en Sansón no sucedió. Y estamos ya en el desenlace, familia. Cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Versículo 28. Entonces Sansón oró al Señor: soberano Señor, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Versículo 29, entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjeme morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Más tarde sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo. Lo llevaron de regreso a su tierra, lo enterraron entre Sora y Estaol, donde estaba enterrado Maona, su padre. Sansón fue juez de Israel durante 20 años. Quiero resaltar una última verdad para completar. Cuando el reino de las tinieblas crucificó a Jesús, celebró y dijo: ganamos. Yo creo que Satanás gritó diciendo:
matamos al Hijo de Dios. Y viendo un hombre ahí totalmente ensangrentado, totalmente desnudo, siendo exhibido frente a la multitud, yo creo que todos estaban diciendo, esa es la derrota. Yo creo que la mirada de los discípulos estaba diciendo, no puede ser. Aquel que nos iba a traer libertad ahora está en un madero. Pero lo que no se dieron cuenta que Jesús profirió las palabras antes de entregar el Espíritu y dijo, consumado es. Porque en ese momento se estaba consumando la más grande, no derrota, la más grande victoria de la eternidad, que el justo puso su vida para salvar a todos los injustos. Es decir, en la muerte de Jesús está la más grande victoria. En la muerte de Sansón trajo victoria sobre sus enemigos. Y que, familia, quiero decirte que la historia de Sansón nos revela aquel que es el verdadero libertador de Israel. En la historia de Sansón está la vida de Jesús, y en la historia de Jesús nos hace pensar que Jesús se hizo débil para ser fuerte. Y en este instante yo quiero pedirte por favor que te pongas de pie, porque la historia de Sansón nos tiene que hacer recordar que cada uno de nosotros no debe vivir bajo su fuerza, sino bajo la dependencia de Dios. La historia de Sansón nos hace recordar que necesitamos vivir en constante de debilidad para ser fuerte. La cruz es la máxima expresión de la victoria, la máxima expresión de lo que Dios puede hacer cuando tú y yo nos entregamos a Él.